Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí y espero que estén listos para sumergirnos en un tema que me tiene, pero totalmente emocionada. Hoy vamos a volver a hablar de magia, de romance, de Navidad, y de dos nombres que ya les sonarán muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el universo de Can Yaman y de Meth Ozdemir, y específicamente vamos a seguir imaginando porque sí, esto es un poco de fantasía, pero a quien no le gusta soñar un poquito. La Navidad perfecta, una Navidad inolvidable, bajo el árbol con ellos dos. Prepárense para un viaje lleno de imágenes mentales, de detalles, de esa chispa especial que solo ellos dos pueden crear. Y créanme, la Navidad con Can y Demet sería algo épico. Y como sé que les encantó la primera parte, hoy vamos a profundizar aún más en este festivo y mágico escenario. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta segunda entrega, no puedo evitar volver a pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más sorpresas. Y ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a soñar, una vez más. Retomemos. Imaginemos. Nieve cayendo suavemente cubriendo las calles con un manto blanco y puro. Las luces navideñas parpadean, dibujando un ambiente mágico y acogedor. El aroma a canela y a pino impregna el aire, invitándonos a entrar en calor. ¿Y dónde estamos, una vez más? En una cabaña, por supuesto. Una cabaña de madera con una chimenea crepitante, donde el fuego danza y proyecta sombras cálidas en las paredes. Y dentro, adivinen. Tenemos a Can Yaman y a Demet Ozdemir. Pero esta vez vamos a ir un poco más allá. Ya hemos soñado con la decoración, con los regalos, con el ambiente. Ahora vamos a sumergirnos en los detalles que harían de esta Navidad algo realmente único e inolvidable. ¿Cómo se levantarían por la mañana? ¿Qué desayunarían? ¿Cómo sería su día a día en este paraíso invernal? Imaginen la escena, el sol tímidamente asoma por las ventanas de la cabaña, pintando de rosa y naranja el cielo. Can, con su energía inagotable, sería el primero en despertar. Se levantaría con una sonrisa, dispuesto a disfrutar al máximo de este día especial. Después de estirarse un poco y tal vez hacer algunos ejercicios para mantener la forma, se acercaría a la cama para despertar a Demet. ¿Cómo lo haría? Probablemente con un beso suave en la frente, con una caricia en el pelo, o con una broma cariñosa. Imagino que le diría algo como: buenos días, mi amor. Es Navidad. Hora de despertar y de disfrutar de la magia. Y Demet, con su dulzura y su encanto, se despertaría con una sonrisa, dispuesta a vivir cada instante de este día mágico. Juntos se dirigirían a la cocina. ¿Qué prepararían para desayunar? Seguro que algo delicioso y contundente para empezar el día con energía. Imagino que Can prepararía unos huevos revueltos con bacon, tostadas con mermelada casera, y un buen café. Y Demet, con su buen gusto y su afición por lo saludable, añadiría un zumo de naranja recién exprimido, un plato de frutas frescas y granola, y quizás unas tortitas con sirope de arce. Mientras desayunan, charlarían sobre sus planes para el día. ¿Qué actividades les esperan? ¿Qué regalos abrirán? ¿Qué tradiciones seguirán? La conversación fluiría con naturalidad, entre risas, caricias y miradas cómplices. Y es que en este escenario idílico cada momento sería una oportunidad para demostrarse el cariño y el amor que se tienen. Después del desayuno, llega el momento de los regalos. ¡Qué emoción! Imaginen la escena, el árbol de Navidad, resplandeciente con sus luces y adornos. Debajo, una montaña de regalos envueltos en papel brillante y adornados con lazos de colores. Can y Demet sentados frente al árbol, abriendo los regalos con emoción y curiosidad. ¿Qué le regalaría Can a Demet? Ya hemos hablado de ello, pero profundicemos un poco más. Además de la joya grabada, el viaje exótico y el cachorro, imagino que le regalaría algo que reflejara su pasión por la moda y por la belleza. Quizás un bolso de diseño, un perfume exquisito, o un conjunto de maquillaje de alta gama. Y por supuesto, no faltaría una carta escrita a mano, donde le expresara todo su amor y su admiración. ¿Y qué le regalaría Demet a Can? Además de la bufanda tejida a mano, el álbum de fotos y el libro de poemas, imagino que le regalaría algo que reflejara su lado más aventurero y su amor por la naturaleza. Quizás un reloj deportivo, una cámara de fotos profesional, o un equipo de senderismo.
Y por supuesto tampoco faltaría una nota escrita con cariño, donde le demostrara todo su apoyo y su admiración. Abrir los regalos sería un momento lleno de alegría y emoción. Se sorprenderían, se reirían, se abrazarían y se besarían. Y sobre todo, se sentirían afortunados por tenerse el uno al otro. Porque al final, los regalos materiales son importantes, pero lo que realmente importa es el amor y a compañía. Después de abrir los regalos, llega el momento de las actividades navideñas. ¿Qué harían Can y Demet durante el día? Hay tantas opciones. Podrían salir a pasear por la nieve, jugar con ella, y construir un muñeco de nieve. Podrían ir a esquiar, a patinar sobre hielo, o a dar un paseo en trineo. Podrían quedarse en la cabaña, leer un libro frente a la chimenea, jugar a juegos de mesa, o ver una película navideña. Pero además de estas actividades, imagino que también harían algo especial, algo que les recordara la importancia de la Navidad. Quizás ayudarían a los más necesitados, donando alimentos o juguetes a una organización benéfica. Quizás visitarían a sus familias, compartiendo con ellos la alegría de la Navidad. Quizás simplemente se dedicarían a agradecer por todo lo bueno que tienen en sus vidas. Y por supuesto, no podemos olvidar la comida. La comida navideña es un elemento esencial de cualquier celebración. ¿Qué prepararían Can y Demet para la cena? Imagino una mesa repleta de delicias. Pavo asado, ensaladas frescas, puré de patatas, verduras al vapor, y una gran variedad de postres caseros. Can, con su apetito voraz, probaría de todo, disfrutando de cada bocado. Demet, con su buen gusto, se aseguraría de que todo estuviera perfecto, desde la presentación hasta el sabor. Y juntos disfrutarían de una cena inolvidable, compartiendo risas, anécdotas y buenos momentos. Pero, ¿qué hay de las tradiciones navideñas? ¿Cómo celebrarían la Navidad Can y Demet, combinando las tradiciones turcas con las occidentales? Imagino que prepararían baklava, uno de los postres más típicos de Turquía, para compartir con sus seres queridos. Y también participarían en alguna de las tradiciones navideñas más arraigadas, como la búsqueda del tesoro dentro del postre. Además, podrían decorar el árbol de Navidad con adornos turcos y occidentales, creando un ambiente único y especial. Podrían escuchar villancicos en turco y en inglés, cantando a viva voz y disfrutando de la música navideña. Y sobre todo, se dedicarían a agradecer por todo lo bueno que tienen en sus vidas, celebrando la Navidad con amor, alegría y gratitud. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos especiales que harían que esta Navidad fuera aún más inolvidable. Imagino que Can le dedicaría a Demet una canción, cantándola con su vozarrón y expresando todo su amor y su admiración. Imagino que Demet le escribiría a Can un poema, recitándolo con dulzura y ternura. Imagino que bailarían juntos bajo la lluvia de luces navideñas, sintiendo la magia y la alegría de la Navidad. Imagino que se quedarían hasta altas horas de la noche, sentados frente a la chimenea, compartiendo sus sueños y sus deseos para el futuro. Y sobre todo, imagino que se amarían incondicionalmente, demostrándose el uno al otro todo el cariño y la dedicación que sienten. Pero, ¿qué más harían para que esta Navidad fuera realmente inolvidable? ¿Qué detalles adicionales añadirían para que la magia fuera aún mayor? Aquí es donde entra en juego la imaginación. Asterisco asterisco un toque de aventura asterisco asterisco, ¿qué tal una excursión a las montañas nevadas? Imaginen a Can y a Demet equipados con ropa de esquí, subiendo en telesilla hasta la cima. La vista sería espectacular, montañas cubiertas de nieve, un sol radiante y un aire fresco que les llenaría de energía. Se deslizarían por las pistas, sintiendo la adrenalina en sus venas, y disfrutando de la libertad y de la aventura. Asterisco asterisco una velada romántica asterisco asterisco imaginen a Can preparando una cena sorpresa para Demet. Decoraría la cabaña con velas, flores y música romántica. Prepararía sus platos favoritos, creando una atmósfera íntima y especial. Y al final de la cena, le propondría a Demet algo que la dejaría sin aliento, una promesa de amor eterno, una declaración de intenciones, o incluso, una pedida de mano. Asterisco asterisco un encuentro inesperado asterisco asterisco imaginen que durante la Navidad, reciben la visita de sus amigos y familiares más cercanos. Celebrarían juntos una fiesta navideña, compartiendo risas, anécdotas y buenos momentos. Jugarían a juegos, cantarían villancicos, y crearían recuerdos inolvidables. Y sobre todo, se sentirían afortunados por tener a sus seres queridos cerca.
Asterisco asterisco un gesto de generosidad asterisco asterisco imaginen que en lugar de comprar regalos caros, deciden donar dinero a una organización benéfica. Ayudarían a los más necesitados, compartiendo la alegría de la Navidad con aquellos que menos tienen. Demostrarían su lado más solidario, mostrando que la verdadera felicidad reside en dar. Asterisco asterisco un momento de reflexión asterisco asterisco imaginen que antes de que termine la Navidad, se sientan frente a la chimenea, y reflexionan sobre todo lo bueno que les ha pasado durante el año. Agradecerían por su amor, por su salud, por sus amigos y familiares, y por todo lo que la vida les ha dado. Y al final, se sentirían llenos de gratitud y de esperanza. La Navidad con Can Yaman y Demet Özdemir sería, sin duda, una celebración llena de amor, de alegría, de aventura y de magia. Sería una oportunidad para disfrutar del tiempo juntos, para crear recuerdos imborrables y para fortalecer su relación. Sería una Navidad para recordar, para soñar, y para desear que todo lo que imaginamos se haga realidad. Y como siempre, la pregunta final. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta profundización en nuestra fantasía navideña con Can y Demet? Espero que sí, porque a mí me encantó imaginarla y compartirla con ustedes. Es increíble pensar en cómo estos dos talentos podrían hacer que cualquier momento del año fuera especial, pero la Navidad, definitivamente, se vería envuelta en una capa de magia y encanto sin igual. Y ahora, quiero saber su opinión una vez más. ¿Qué les pareció esta nueva entrega? ¿Cómo se imaginan ustedes la Navidad con Can y Demet, después de profundizar en los detalles? ¿Qué otros elementos agregarían para que la celebración fuera aún más especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus ideas, sus fantasías y sus sueños. Compartamos esta magia entre todos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas aventuras. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Les deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden que la magia de la Navidad reside en el amor, en la alegría y en la compañía de las personas que amamos. Felices sueños y que la magia siga viva.